Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy en este día tengo el privilegio de poder estar con ustedes y compartir un pasaje de la palabra de Dios. ¿Cómo se encuentran hasta ahorita? No sé en qué semana están de la cuarentena, cómo se sienten, cómo van las cosas en el hogar, su trabajo. Quizás estás trabajando desde casa o quizás estás ahora sí estrenándote como maestra, que iniciaron los niños. Pero en este momento vamos a tomarnos un tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para meditar en un pasaje. Vamos a orar primeramente. Mi buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos prestas de vida. Señor, te pido en este momento por la situación que nos encontramos mundialmente, Padre Santo. Te pido especialmente por los médicos, por las enfermeras, por los servidores de limpieza que están trabajando arduamente para poder ayudar y apoyar a las personas enfermas. Sé con ellos, sé con sus familias, fortaléceles, Señor, y confiamos y tenemos la esperanza en que pronto saldremos de esto. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en nuestras Biblias el Salmo 40. Es un salmo maravilloso que en algún momento escribió David. No sabemos exactamente qué situación estaba pasando David, pero dicen que hay comentarios que fue en el tiempo cuando él estuvo huyendo de su hijo Absalón. Si recordamos, él quiso tomar el trono en vida de su padre y David tuvo que huir y estuvo huyendo por algún tiempo de su propio hijo. Entonces él estaba atravesando por una prueba muy difícil y él escribió este salmo. Y vamos a leer qué nos dice el Salmo 40 del 1 al 3. Dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación y del laudo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estableció. Me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondré mi confianza en el Señor. El salmista está hablando aquí, dice: pacientemente esperé al Señor. Cuando nos dice la palabra pacientemente, nos está diciendo que pasó algo de tiempo, porque estaba atravesando por una prueba. Pero al decirnos pacientemente quiere decir que era un día, 2 días, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas. No sabemos cuánto tiempo, pero su palabra es persistente. Pacientemente esperé al Señor. Este tiempo de pandemia, sin duda, que para algunos es desesperante, para algunos es relajado, para algunos es de angustia, de preocupación, porque han estado ya en cuarentena más de un mes, más de 5 semanas, no sabemos, pero el salmista nos dice: pacientemente esperé al Señor. Qué difícil es cuando estamos pasando por este tiempo de pandemia, que podamos ser pacientes, que podamos esperar en el Señor. Pero el salmista lo pasó muchas pruebas. No, esto que pasó con Absalón no fue la primera y única prueba, ¿no? Pasó muchas más. Entonces, el salmista aquí nos dice: pacientemente esperé al Señor. ¿Y qué hizo el Señor para él? Dice en el versículo 2: me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Podemos comparar esta pandemia con un fango, con un lodo en que nos estamos hundiendo, en que nos estamos resbalando y que no podemos
salir a flote. En nuestro país estamos apenas llegando a la etapa 3 y quizás para algunos todavía no se siente nada, para otros sí. Desgraciadamente ya hay varios muertos por esta enfermedad en nuestra ciudad de Tijuana. Y para esos familiares sabemos que es doloroso y triste, sobre todo porque no pudieron estar cerca de su ser querido en este momento tan difícil. Pero el Señor aquí nos dice a través de David, dice que le sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y que puso sus pies, dice que los estabilizó sobre un suelo firme. A medida que caminaba, lo estabilizó. A medida que nosotros, ¿cómo podemos compararlo nosotros literalmente, caminar con el Señor para que el Señor nos estabilice? Pues la forma que nos da la palabra del Señor es a través de la oración y de la lectura bíblica. El Señor nos puede estabilizar a través de estas dos herramientas que nos van a ayudar a sobrevivir esta pandemia. Porque podemos estar cómodamente en hogar, podemos relajarnos, podemos tener actividades familiares, jugar, reír, juegos, limpieza, ver películas, hacer diferentes dinámicas. Pero al final terminamos estas actividades y queda nuestro corazón en paz. Y empezamos a meditar o a pensar o a escuchar noticias y empezamos a temorizarnos. Pero el Señor dice aquí que a medida que Él iba caminando, el Señor lo estableció. Y igual a nosotros, el Señor nos establece a nosotros. Conforme vamos caminando, el Señor nos va a ir estableciendo. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando pasemos todo esto y que tengamos angustia, que tengamos preocupación, que tengamos el temor de podernos contagiar, el Señor nos va a establecer y nos va a dar paz. Y sigue diciendo el salmista que después que lo estableció, le dio un cántico nuevo. Y que un cántico nuevo de alabanza al Señor. Sin duda, sé que primeramente Dios, cuando salgamos de esto, vamos a poder cantar, vamos a poder alabarle de gozo, de alegría, de agradecimiento, de poder salir de nuestras casas, de poder convivir con nuestros seres queridos, de poder reunirnos juntos en el templo para alabar a Dios. Pero todo esto que estamos leyendo aquí, el salmista David nos dice que tuvo que primero esperar. Y a veces esperar nos cuesta, pero tenemos varias promesas de lo que significa esperar. Y dice el Salmo 25:3, dice, si esperamos en Él, no seremos avergonzados. Si esperamos en el Señor, la esperanza, la petición, lo que yo tengo delante del Señor, dice que no seré avergonzada, porque estoy esperando en el Señor. Y el siguiente pasaje también nos dice, Isaías 40:31, tendremos nuevas fuerzas si esperamos en el Señor. Si recordamos el pasaje de Isaías 53:1, dice que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Dice, correrán, caminarán y no se cansarán. Y tendremos fuerzas como las águilas. Entonces, esta promesa del Señor es para usted, es para mí. Si yo me apropio de ella. Porque podemos leer el pasaje, podemos leer el Salmo, pero si no le creo en mi corazón, esta promesa no es para mí. Tengo que creerle al Señor, tengo que confiar en que Él va a obrar en mi ser y que su palabra dice que si yo espero, el Señor me va a responder a mi petición. ¿Cómo puedo experimentar yo esto? Yo puedo darles un ejemplo personal. En una ocasión traía una infección en la muela, tenía mucho dolor, tenía frío, temperatura. Y era tan fuerte, me llevaron al doctor y me limpió, me puso anestesia, se me quitó el dolor. Llegué a mi casa, me acosté, ya no tenía dolor, pero yo recuerdo que temblaba y tenía calentura y no podía recuperarme y me acosté y trataba de descansar y no podía descansar. En ese momento recordé
que el paracetamol sirve para la temperatura. Yo no creía en el paracetamol, yo decía, ay, el paracetamol no quita el dolor. Claro que para mí estaba mala información, yo creía que era para el dolor, pero el paracetamol era para la temperatura. Cuando yo lo probé, cuando yo me tomé el medicamento, después se me quitó la temperatura, me bajó y yo pude descansar. De ahí para acá yo dije, wow, o sea, el paracetamol sí sirve para la temperatura, sí quita la temperatura. Y hablando en este ejemplo que experimenté, puedo decirte que cuando tenemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, tú puedes confiar, tú puedes decir, sí, el Señor me va a sacar adelante. Yo creo que el Señor me va a contestar mi petición, me va a dar lo que le estoy pidiendo, me va a dar paz, me va a dar tranquilidad. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Confiar en Él. Pero ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo decirle, creerle al Señor estas promesas? Yo tengo que hacer una decisión personal por Jesús. Sí, tengo que creerle, tengo que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice que Él ha venido para que tengamos vida eterna y vida en abundancia. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo confesar mi pecado, aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador para poder yo disfrutar de esa vida abundante. Y esa vida abundante se encuentra en su palabra. La palabra del Señor es verdad y lo que dice aquí es verdad. No es el libro, no son las hojas, es lo que está escrito y que yo atesoro en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi Biblia abierta en el Salmo 91, como mucha gente lo tiene, o en mi carro, o tener un separador con el Salmo 23, pero si yo no lo tengo en mi corazón, si yo no lo memorizo y le creo al Señor, no me sirve de nada. Ahora en la actualidad nos podemos dar cuenta que ya la Biblia ya no es tanto físicamente, ya lo usamos a través de un celular, a través de la computadora. Entonces, si este libro realmente tuviera el valor, ¿qué diríamos? Que ya no tiene valor porque ahora lo vemos en un celular o en una tablet, en una computadora. La palabra de Dios es viva y lo que dice aquí es verdad. Entonces, el salmista me dice que él esperó pacientemente al Señor, el Señor le sacó de ese pozo de desesperación, lo estableció, le puso en su boca un cántico nuevo. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Quieres disfrutar de esa paz que da el Señor? ¿Quieres disfrutar de la vida abundante? Tenemos que tomar un tiempo para hablar con el Señor y pedir perdón por nuestros pecados y recibirlo en nuestro corazón. Y esa palabra que leemos, que tenemos escritas en cuadros o en separadores, va a ser viva y vamos a tener paz. Y vamos a creerle en su promesa, que Él nos va a dar un cántico nuevo. Y el salmista dice al final, el versículo 17, aún pasando por la prueba que él estaba y confiaba, dice en el último versículo 17, dice, en cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te tardes. ¿Es realmente Jesús mi ayudador y mi salvador? ¿El Señor pensará en mí? Claro que piensa en mí. Pero la pregunta ahora ¿es mi salvador? ¿Es mi Señor? ¿Qué les parece si hacemos una oración pidiendo a Jesús que venga a mi corazón y perdone mis pecados? Ahí en tu lugar donde tú estás, en tu hogar, en tu cuarto, en tu sala, si gustas repetir esta oración, vamos a hacerlo. Señor Jesús, en este momento me acerco a ti reconociendo que eres mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que vengas a mi corazón, que entres a mi vida y seas el Señor de mi vida, que me des paz y que me des la vida abundante que solamente tú puedes dar. Gracias Jesús porque viniste a la cruz a morir por mis pecados y gracias porque te creo y sé que eres mi Salvador y mi sanador.
Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su Hijo Jesús, que vino a darnos la vida eterna, que vino a darnos vida abundante. Si tú hiciste esa oración, háznoslo saber. Queremos estar contigo. Eres nuestra familia, perteneces a la familia de Dios porque has decidido aceptar a Jesús en tu corazón. Desde este momento tú puedes apropiarte de las promesas que Jesús nos da. La promesa es que el Señor nos va a dar un cántico nuevo. La promesa es que vamos a salir de esto. Hay que ser pacientes. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Las autoridades nos dicen 1 mes, 2 meses, pero el tiempo que tenga el Señor para nosotros, vamos a vivirlo y a disfrutarlo con vida abundante. Y sí, si llega el momento que tenemos la angustia o el temor, como dijo el salmista al final del Salmo, el versículo 17, el Señor pensará en mí. Y le dice, Dios mío, no te tardes. Que el Señor te bendiga y disfruta de la vida abundante que Jesús te da. Dios te bendiga.